¿Qué tal? ¿Se me escucha? Eh, bueno, ya estamos empezando un par de minutos antes porque ya he visto que hay bastante gente conectada. Y nada, pues encantada de que estéis aquí en esta segunda masterclass, segundo webinar de la Semana Abierta es el Coaching. Como siempre os pido, hola María, hola Alejandra, genial. Como siempre pues eso, comento que os presentéis, que nos contéis de dónde nos estáis viendo. A mí siempre me hace ilusión. Mira, Humberto también está aquí. Magui, hola Magui, genial. Encantada de que estés hoy aquí. María desde Argentina, Osmin desde El Salvador, qué bien. Carolina desde México. O sea, tenemos aquí a Silvia de Perú, Ángeles de México, Alejandra de Estados Unidos, qué bien. Qué bien, qué bien. Pues tenemos aquí a mucha gente de distintos lugares del mundo. Vanessa de Pamplona, Mara Jos también está aquí con nosotros. Qué bien, pues genial, genial. Estoy viendo que, bueno, pues hay bastantes personas, se irán uniendo, incluso de California está con nosotros Luz. Estupendo. Y nada, pues deciros que esa es la segunda masterclass de la culpa tóxica de la Semana Abierta es el Coaching y bueno, pues vamos a adentrarnos en lo que es el tema de la culpa, que bueno, a mí personalmente me ha perseguido toda mi vida. Sobre todo veremos distintos tipos de culpa y yo hablo de culpa inconsciente, culpa consciente, ya veremos distintos tipos y hay algunos que son más dañinos que otros. También hay culpa buena, que es la adaptativa, que os lo voy a contar hoy también. Vamos a hablar de una serie que a mí me encanta, para mí es mi serie favorita, igual algunos la conocéis y tiene mucho que ver con el tema de la culpa. Y espero que lo paséis bien, que aprendáis un montón y bueno, pues que luego también, como siempre digo, haremos una serie de preguntas y respuestas. Siempre intento responder a todo el mundo porque entiendo que son temas tan profundos que a veces uno no sabe cómo aplicarlos en su caso personal, ¿no? Así que bueno, todo lo que os pueda ayudar, pues encantada de hacerlo. Mira, aquí seguimos con las presentaciones. Tenemos a Marta de Madrid, Laura de México, Johan Sebastián también nos saluda. Muy bien. Marina dice que se queda parado. ¿Me podéis decir, por favor, si se queda mal la conexión, si se queda parado? Quizás sea un tema de conexión concreta, ¿no? Dice Natalia que por aquí todo bien. Vale. Sí, Vanessa dice que va perfecta. Eso depende de la conexión que tengáis. De todas formas, no os preocupéis porque como sabéis, luego voy a pasaros la grabación. Los que estuvisteis en la primera, sé que bueno, pues hay gente que no ha podido verla bien. Luego mandé la grabación, tampoco la vio todo el mundo. Entonces lo que hice fue subirla a una plataforma de YouTube dentro de mi blog, así que es así que se pudo ver y lo mismo vamos a hacer aquí. Dice María que no se escucha nada, pero el resto sí lo escucha María. Voy a escribirte un mensaje. Creo que el resto me escucháis. Claro, depende de la conexión de cada uno de vosotros, pues tendrá mejor o peor conexión o incluso el ordenador, el sonido, a veces si no está todo bien configurado, pues no funciona, ¿no? Y nos saluda Fabe desde Londres, genial. Vale, y también está con nosotros Albert de Caldes de Malabella. ¿Qué tal, Albert? Encantada de que estés aquí otra vez. Muy bien, pues nada, vamos a esperar un par de minutos. Luis dice que se escucha bien y Carolina no. Claro, es que eso depende de la conexión de cada uno. Y aquí, claro, ya es algo que no depende de nosotros, pero ya os digo, no os preocupéis. Voy a comentarlo. Los que no podéis ver o escuchar bien, os enviaré una grabación al día siguiente. Bueno, Rosa desde Argentina también nos saluda.
Muy bien, pues nada, vamos a esperar un minutito y mientras tanto voy preparando la presentación. Vamos a intentar hacerlo bien. Ya sabéis que, bueno, Iris también nos saluda desde Estados Unidos. Y Ángel nos dice gracias que nos pase la grabación porque no consigue verlo bien. De verdad que lo siento, pero bueno, son cosas que, bueno, como sabéis, no siempre dependen de nosotros, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es empezar a compartir la pantalla. Y yo creo que vamos a empezar ya para no haceros perder más tiempo, que sabemos que el tiempo es oro, es algo muy preciado. Y Marina dice lo mismo, esperará a verme como el otro día. Sí, Marina, en este caso, si no puede ser, pues no pasa nada, nos vemos el próximo día y, o sea, como en la grabación, aunque ya sabéis que si queréis estar en directo, pues y tenéis la opción porque funciona, etcétera, pues mejor que mejor, ¿vale? Entonces, nada, yo voy a apagar mi cámara para, bueno, pues no... ya os digo, a partir de ahora no puedo ver todos los comentarios, pero bueno, eso no pasa nada porque al final, como siempre os digo, voy a repasarlos. Si tenéis alguna duda, si me comentáis cualquier tema técnico, ya sabéis que tratad de salir y volver, perdón, sí, salir y volver a entrar por si necesitáis más ayuda o, bueno, pues comentarlo también con los compañeros que están viendo este webinar, porque ahora mismo no estoy viendo lo que ya estáis escribiendo porque comparto la pantalla completa, ¿vale? Pues vamos a empezar. Como os decía, esta es la segunda masterclass de la Semana Abierta Self Coaching, el curso, bueno, que está en su relanzamiento, en su segunda edición. Sé que algunos de vosotros ya formáis parte de este curso y incluso desde la masterclass anterior también entraron varias personas, están encantadas, están empezando con los retos y bueno, pues estoy muy feliz porque para mí este curso ha supuesto no solo digamos, un cambio para muchas personas que lo forman, sino también un cambio personal, ya que me encontré con personas increíbles, la comunidad es alucinante y cada día, bueno, hay como casi 200 maestros, como yo los llamo, en este curso que nos ayudamos entre todos para crecer en conjunto, ¿no? Para mí es muy importante el grupo, la energía del grupo, personas conscientes como nosotros y lo que yo, bueno, pretendía con este curso es que cada uno haga su crecimiento personal, pero he visto que además el grupo ha sido tan increíble, tan intenso, con personas tan sabias, por así decirlo, que el crecimiento que hemos tenido, yo incluida en este grupo, ha sido exponencial. Para mí, 2017 yo creo que ha sido, no sé si el mejor año de mi vida o casi, porque se han vivido situaciones impresionantes, ¿no? Entonces, como agradecimiento, por un lado, a todo lo que yo recibo gracias a este curso, estoy lanzando todos estos webinars gratuitos. Después siempre ofrezco, pues si queréis entrar a formar parte del curso, genial, pero si no entráis no pasa nada porque también os vais a llevar mucho valor. Hoy vamos a hablar de la culpa tóxica, que es uno de los temas, por cierto, elegido por los propios alumnos del curso. El curso tiene 5 retos extra y justamente esos 5 retos extra, 3 de ellos los estamos tratando en estas masterclass abiertas. El tema de la culpa es común a casi cualquier ser humano y por eso los alumnos eligieron el tema de la culpa. Yo creo que a todos nos toca de alguna forma y ese es un tema que vamos a desarrollar. Vamos a aprender hoy básicamente, bueno, pues cómo eliminar esa culpa tóxica que a menudo nos persigue, no nos hace feliz, esa culpa que nos bloquea muchas veces sin que seamos conscientes siquiera de su existencia. Eso también os lo voy a contar. A veces sentimos una culpa inconsciente y también os voy a mostrar algunas pinceladas del coaching estratégico, que para mí es una herramienta muy poderosa y donde vamos a descubrir cómo estamos creando literalmente la culpa, ¿no? Y lo que se trata es que logremos reconciliarnos con nosotros mismos a través de los ejercicios que os voy a proponer, ejercicios prácticos que espero os gusten. Lo primero de todo, siempre ya conoceréis esta imagen, apagar vuestro teléfono, redes sociales, estar al 100% aquí. Si os falla la conexión, salir, volver a entrar o hay un poquito menos de gente, con lo cual no debería haber problema de poder volver a entrar después. Y deciros que, bueno, pues lo que vamos a aprender hoy va a ser bastante profundo, así que cuanto más conectados estemos, mejor.
¿Para quién es este webinar? Pues para todos vosotros que estáis, personas interesadas en el desarrollo personal, el coaching, también la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es un punto clave en cuanto a crecimiento personal. Y cualquier persona que simplemente desea aceptarse más, mejorar su autoestima, perdonarse y poder tener una vida más consciente. ¿Qué vamos a aprender en esos 50 minutos? Los tipos de culpa, que ya os lo dije, qué tipos de culpas existen y cómo identificar la culpa que estás sintiendo. Es importantísimo. En el coaching siempre tratamos de entender lo que nos ocurre en primer lugar. Esa es una parte muy importante que personas que no tienen acceso al desarrollo personal, o yo misma hasta que conocí el coaching no conocía todo esto, es importante reconocer. Después, ¿cuál es el sentido adaptativo de la culpa? Porque también lo tiene. Y cómo reconocer lo que es la culpa desadaptativa o tóxica. Vamos a ver después una parte más práctica de cómo podemos liberarnos de la culpa a través del perdón hacia nosotros mismos. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ver cómo creamos literalmente, como os decía, la culpa según el coaching estratégico y cómo cambiar esta situación. Esa es una parte en práctica que me gusta mucho. Bien, pues vamos a ver si os sentís identificados quizás con estas situaciones que os presento, ¿no? Que quizás os pasa que sentís que hay cosas de vuestro pasado que os hacen sentir culpables, que recordáis, rememoráis una y otra vez y no os perdonáis esto, ¿no? Es como si tuvierais como un lado oscuro, un pasado del que os estáis como avergonzando y no lo queréis mostrar a los demás. Yo creo que nos pasa casi a todos. También a casi muchísimas personas que conozco, incluida yo hasta hace bastante poco, sentía pues eso, que no me aceptaba del todo, que había cosas en mí que no quería reconocer, que me daba miedo mostrarme al mundo como soy por el miedo al que dirán, y como que había algo malo en mí, ¿no? Algo falla en mí, algo falla en mi interior, no soy suficiente, no soy merecedora. Si alguna vez os habéis repetido esa palabra, probablemente hay una culpa inconsciente, pues muy arraigada, y con ello vamos a trabajar hoy. Bueno, esto me está costando un poquito pasar las páginas y sobre todo quizás sentís esa sensación, como os decía, de no merecimiento, de un bloqueo interno que no os permite avanzar en la vida y no sabéis qué es, ¿no? No sé qué es, pero siento que no merezco ser feliz o no merezco el amor o no merezco las cosas buenas. Eso es muy duro y yo sé lo que es esto porque básicamente, bueno, pues viví toda mi vida con esa sensación de no merecimiento. Si nos liberamos de la culpa, esa culpa tóxica, podemos ser personas más libres, personas más tranquilas, como ahora me siento yo. Ya no estoy preocupándome por mi pasado o por los errores cometidos o estoy tratando de demostrar que soy buena. No hace falta, ¿no? No puedes vivir sin pedir permiso, sintiendo que te aceptas, que eres una persona más tranquila, más relajada, más positiva también, porque es importante ser positivos, ¿no? Para llevar una vida más sana y sin esos bloqueos inconscientes que nos impiden estar avanzando. Aquí os cuento brevemente quién soy. Quizás muchos de vosotros ya me conozcáis del primer webinar o en general de mi blog. Soy María Mikhailova, soy rusa de origen, llegué a España en el año 91 como refugiada política de la URSS y pues luego he vivido en distintos países europeos junto con mi marido Carlos, que está aquí también en la foto. Soy experta en coaching estratégico, también soy mentora para personas que desean reinventarse o emprender y también soy autora de varios cursos online, autoestima, confianza, coaching, self-coaching, pues hoy hablamos un poco de self-coaching, ¿no? Yo fui publicista y me reinventé completamente. A partir de los 30 y tantos años me convertí en coach y desde hace 2 años vivo de mi pasión trabajando con personas de distintos lugares del mundo. De hecho, mi trabajo me encanta. Como decía, pues eso, yo antes estaba muy perdida, no sabía cuál es mi lugar en el mundo, tenía muchísimos miedos y ahora, he conseguido transformarme por completo y la verdad es que es un cambio bastante importante, ayudando a muchísimas personas a encontrarse a sí mismas, encontrar su propósito, reinventarse, emprender, etcétera, ¿no? Y sobre todo para mí es muy importante no solo la parte de emprender o reinventarse, sino la parte más interna, la aceptación, el amor a uno mismo,
el vivir tu vida como te mereces, el amarte, el reconocerte como ser humano, ¿no? Y seguir tus verdaderos sueños, porque como me faltó todo eso, pues ahora vivo haciendo eso, ¿no? Pero como decía, esto no siempre ha sido así. Ya os he contado que antes, bueno, pues trabajé en distintos ámbitos, en publicidad, atención al cliente, quizás alguien se sienta identificado, pero no me sentía bien, estaba perdida, tenía muy baja autoestima, me sentía una persona insegura, desconfiada, con mucho miedo a no ser suficiente. Y a los 30 años pues tuve esa crisis existencial que me hizo replantearme toda la vida y cambiar las cosas, y la culpa inconsciente precisamente pues ha estado ahí, como os decía al principio. No sabía que fallaba en mí, pero me sentía un fraude, de alguna forma me avergonzaba de mí misma. Hoy mi vida, como os digo, cambió bastante porque empecé a apostar por mí, ya estoy, bueno, pues viviendo lo que amo, reconociendo mis talentos, y ha habido un giro radical en mi vida en todos los sentidos, algo que jamás pensé que merecía y sin embargo sí, lo merecía, igual que todos vosotros merecéis la vida que soñáis, la vida que quizás estéis pensando en tener, que pensáis que tienen otras personas y vosotros no. Os lo merecéis. Hay una frase que me gusta mucho que es: mereces aquello que sueñas. Así que vamos a soñar a lo grande, como en algún momento yo me permití, y a pesar de las dificultades, a pesar de nuestra situación, ya os digo que el cambio es posible, porque yo estaba, pues eso, toqué fondo, estaba en un estado pues de no amarme absolutamente, hasta cambiar esta situación de raíz. Bien, vamos a ver qué vamos a ver al finalizar este webinar. Vamos a hacer una sesión de dudas, así que, como os decía, esperad hasta el final. Y como también os comenté al principio, os voy a ofrecer una oportunidad bastante especial de formar parte de este curso El Coaching en su segunda edición, con un descuento bastante importante en caso de que todavía pues, no seáis alumnos del curso. Vamos a empezar ya, vamos a ver los tipos de culpa que existen. Y vamos a empezar con la culpa positiva o adaptativa. Es decir, la culpa es una emoción como muchas otras, y las emociones no son malas ni buenas, según la inteligencia emocional, sino que tienen un sentido. Todas las emociones tienen un sentido y nos traen un mensaje, ¿no? Entonces, el sentido de una culpa sana, positiva o adaptativa es adaptarnos al medio para sobrevivir y para tener, bueno, pues unas mejores condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he hecho algo o he dejado de hacer algo que se supone que debía o no debía hacer, empiezo a sentirme mal, y el sentirme mal, sentirme culpable, me hace recapacitar y darme cuenta de que no quiero volver a hacerlo, ¿no? Entonces es algo bastante positivo. Por ejemplo, he insultado a una persona, a un amigo en una discusión, me siento mal, me arrepiento y quizás le pido perdón o le digo que no quiero volver a hacerlo y hago las paces. ¿Quién no ha tenido algún conflicto con un ser querido, con cualquier persona en la vida? Todos hemos tenido desde que somos niños, desde que somos pequeños hasta el día final de nuestra vida, pues tendremos conflictos, es parte de la vida, ¿no? Entonces, haremos cosas de las que no nos sentiremos orgullosos, y eso hará que recapacitemos y digamos, oye, pues mira, yo no quiero seguir haciendo esto, voy a cambiar, ¿no? Todos hemos sentido alguna vez esa culpa positiva adaptativa concreta que dura un tiempo limitado y que nos trae un mensaje de crecimiento, un mensaje de mejora personal. Esa es una culpa positiva adaptativa y bastante necesaria, ¿no? Porque si no nos sintiéramos nunca ningún tipo de culpa, pues seríamos personas totalmente poco empáticas, ¿no? Como estaríamos haciendo daño a otras personas y no sentiríamos ningún tipo de remordimiento. Quizás la palabra culpa no es la palabra más bonita porque tiene bastantes connotaciones negativas, pero podemos llamarla responsabilidad, más que culpa, decir, oye, ha sido mi responsabilidad, asumo la responsabilidad y decido pues, que no volverá a pasar, te pido disculpas, etcétera, ¿no? Pero luego está la otra culpa, la culpa desadaptativa o tóxica, que es una culpa que obviamente no es positiva, bien porque es una culpa sostenida demasiado tiempo y con lo cual se convierte en una emoción dañina, o bien porque es una culpa que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces aquí yo he identificado todo lo que os cuento, aunque obviamente yo tengo mi formación en inteligencia emocional, coaching, PNL, cuento también sobre todo en mi experiencia personal. Entonces muchas cosas que os cuento provienen de mi
observación de mi trabajo interior, de mi trabajo con los clientes, ¿no? Entonces he observado que hay dos tipos, la consciente y la inconsciente, ¿no? Es decir, la culpa consciente, que también se aplica a la culpa adaptativa, como decíamos anteriormente, soy consciente de que he hecho algo mal, quiero dejar de hacerlo y no lo hago más, pido disculpas, etcétera, ¿no? Pero la desadaptativa también puede ser consciente, ¿no? Por ejemplo, cuando siento esa culpa por cosas o situaciones donde sé que no debería sentirla. Por ejemplo, el ejemplo más típico es el famoso chantaje emocional, ¿no? Cuando alguien te pide que hagas algo y tú le dices que no puedes por razones X y esa persona te dice, pues, ay, que eres egoísta, es que no me quieres, es que no piensas en mí. Bueno, eso se da mucho en parejas o con los hijos, ¿no? Entonces, yo siento esa culpa cuando sé que he obrado bien, sé que he obrado conforme a mis valores y aún así siento esa culpa, ¿no? También nos pasa cuando decimos que no, cuando no nos atrevemos a ser asertivos o cuando estoy reclamando mis derechos y siento culpa porque digo, ay, pobrecito el otro que igual se ha sentido mal porque le he reclamado algo que me pertenecía, ¿no? Etcétera. Entonces, esa culpa no es positiva, es tóxica porque de hecho es una actitud que puede ser recurrente. Las personas que nos cuesta decir no, no nos pasa una vez, nos pasa muchas veces. Las personas que cedemos al chantaje emocional o nos sentimos culpables frente al chantaje emocional es algo bastante común en nuestra vida. Entonces, obviamente, es una emoción desadaptativa. Y luego está la otra culpa desadaptativa que es todavía más profunda y todavía más peligrosa, que es la inconsciente. Y es como una culpa de yo no sé qué ha pasado o qué hay en mi vida que no me siento suficiente, ¿no? Como que hay en mí algo malo, algo sucio, ¿no? El famoso pecado original, entre comillas, y lo pongo así porque no existe, obviamente, eso es un tema totalmente cultural, social, etcétera. Y luego, pues también no tiene por qué ser religioso, simplemente es la sensación de infravaloración, de falta de merecimiento, de ser poco suficiente, de avergonzarte de ti mismo como eres, ¿no? Pueden ser a veces tus cualidades personales, tu forma de ser, tus cualidades físicas, tu orientación sexual, etcétera. O sea, como que hay algo en mí que no es adecuado, que no es correcto, ¿no? Hay algo malo en mí. O sea, por eso hablo del pecado original como algo malo, pero en el fondo es totalmente inconsciente, porque el ser humano no es malo de por sí, al menos así lo creo yo. El ser humano es alma, ¿no? Es algo mucho más que un cuerpo, tiene mucho, o sea, está hecho de amor, ¿no? Entonces, cuando estamos totalmente desconectados de nuestra esencia, de lo que somos, pues, y muchas veces cuando hemos tenido una infancia dura, una vida difícil donde se nos han dicho cosas pues, muy duras, crecemos sintiendo una culpa que no sabemos de dónde viene. Como veis, es bastante, bastante doloroso. Detrás de la culpa, vamos a empezar un poco por la culpa consciente, ¿no? ¿Qué está detrás de la culpa consciente? Pues básicamente no hay más que creencias, ¿no? O sea, sabemos qué son las creencias, son ideas que tenemos de la vida, ¿no? Todos vemos la vida a través de unas gafas de las creencias que provienen de la cultura, de la sociedad, de la familia, de la educación, de nuestro entorno, etcétera. Entonces, muchas veces la culpa la creo en base a mis creencias. O sea, es tan fácil como decir, cuando tú dices, yo siento culpa, yo como coach lo que haría es preguntarte, explícame por qué sientes la culpa, explícame tu situación, ¿no? Entonces tú me dirías, pues porque pasa esto, pasa lo otro, si me levanto más tarde de lo habitual, siento culpa porque siento que desperdicio el tiempo, porque levantarme tarde me convierte en una persona vaga. Fíjate, todos son creencias. Si alguien se levanta tarde es una persona vaga, ser una persona vaga es malo, con lo cual soy vago, malo y egoísta y eso obviamente no es lo que yo quiero ser. Empiezo a sentir la culpa de no ser bueno, ¿no? Estoy siendo malo, ¿no? Hay muchísimas creencias, tiene que ver a veces incluso con el dinero, ¿no? Que, por ejemplo, si ganas dinero sin esforzarte mucho, esa es una de las mías, es que no lo ganas bien, es que no eres una buena persona, el dinero se gana con esfuerzo. Son creencias familiares que están detrás, si mantenemos mucho tiempo de forma inconsciente, nos van a generar sentimientos de culpa en nuestra vida adulta, ¿no? Entonces, es importantísimo la revisión de todas nuestras creencias en aquello que no funciona en nuestra vida, ¿no? Si yo siento culpa a menudo, voy a ver qué hay detrás de esa culpa. También a veces son creencias de otros, no son nuestras, no es que nos las creamos nosotros, pero nos las intentan como pasar, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el famoso chantaje emocional. Alguien te hace sentir culpable sin razón aparente, te exige, te demanda que hagas algo
Y si no lo haces, te dicen que eres egoísta, porque esa persona tiene la creencia de que para que tú seas buena persona le tienes que hacer cosas a esa persona. Entonces, es su propia creencia. Entonces, si tú cedes al chantaje emocional y sientes culpa, es que estás aceptando una creencia de otra persona que a lo mejor no coincide con la tuya, ¿no? Entonces, como vemos, las creencias hay que revisarlas. ¿Son mías? ¿Son de otros? ¿Esas creencias son válidas? ¿Son ciertas? ¿Me benefician o me están haciendo daño? O sea, tan fácil como esto. Y cuando seamos conscientes de que no nos hacen ningún bien, es momento de cambiarlas, encontrar nuevas creencias, nuevos ejemplos. Puedes hacerlo con afirmaciones, con visualizaciones. Hay muchas técnicas. En el curso Self Coaching, por ejemplo, trabajamos en varios capítulos, varios módulos con el cambio de creencias, porque es muy importante, ¿no? Están prácticamente detrás de todo. Aquí os propongo una recomendación y se trata de que reconozcáis la culpa consciente cuando aparece, porque lo primero que tenemos que, o sea, para que haya un cambio, y eso es súper importante, tiene que haber un darse cuenta. Si alguien me hace chantaje emocional y yo reacciono cediendo o reacciono no cediendo, pero siento culpa y no hago nada más, esto no me lleva a ningún lado, porque yo seguiré con mi culpa y esa situación se volverá a repetir y cada vez más voy a sentirme más y más culpable o cediendo al chantaje, ¿no? Entonces, lo primero es darnos cuenta, reconocer, oye, he sentido la culpa, ¿por qué la he sentido? ¿Qué creencias hay detrás, no? ¿Son mías? ¿Son de otros? Y cuando lo tenga claro, reviso mis creencias limitantes. A ver, me han dicho que soy egoísta. ¿Es verdad o es mentira? Voy a revisar qué es ser egoísta. Ser egoísta es quererme a mí mismo. Si yo creo que quererme a mí mismo y ponerme en primer lugar es egoísta, pues a lo mejor es una creencia que no me sirve. Y puedo investigar en Internet, preguntar, hablar con especialistas, es decir, oye, ¿eso es así o no es así? O sea, realmente todo, como decíamos, está en creencias. Así que, como te decía, muy importante darte cuenta, parar, reflexionar y revisar las creencias y ver si te sirven o no te sirven. Bien, aquí también, como siempre, cuento un poco mi caso personal con la culpa. Me gusta ponerme de ejemplo porque ya os digo, todo lo que cuento es base de mi experiencia, para que veáis que todo lo que os cuento es real. O sea, es que es así. Yo he vivido con esa culpa, con esa sensación de no merecimiento muchos años, muchísimos. Y muchas veces esto tiene que ver con nuestro nacimiento, ¿no? Incluso es muy inconsciente, ¿no? Puede que tú digas, oye, yo he vivido una buena infancia, pero quizás mientras tú nacías, pues había una situación difícil, no, la familia pues no te esperaba con los brazos abiertos, no siempre sabremos esa información. Y a veces son cosas grabadas en nuestra memoria inconscientes que nos hacen, que nos arrastran, que arrastramos a la vida adulta. Eso, por ejemplo, lo cuento en el curso de creencia 4 creencias raíz, que también las 4 creencias raíz forman parte del curso Self Coaching, ¿no? Por un lado, yo tenía esa creencia inconsciente de ser no ser suficiente, no merecedora. Por otro lado, me culpaba por errores del pasado. ¿Quién no ha tenido errores del pasado? Relaciones tóxicas, una difícil relación familiar, no haber estudiado o haberme dedicado a lo que realmente quería. Y también, pues, como añadidura a todo esto, como decíamos, con baja autoestima, me sentía insuficiente, me sentía fea, un poco agraciada, en fin, un pack con muchas cosas, ¿no? Mucho miedo al rechazo y una necesidad constante de ser aprobada y buena chica para que los demás, pues, ya que no me apruebo yo, pues al menos que me aprueben otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que hay algo malo en mí, entonces como yo no puedo aceptarlo, por lo menos que me acepten los demás, ¿no? Porque el ser humano, pues, siempre busca amor. Entonces, como veis, la culpa pues, me ha perseguido toda mi vida y bueno, la buena noticia es que se puede trabajarlo y se puede mejorar esta situación, ¿no? Bien, entonces ya os he contado un poquito sobre mí, os he contado un poco en qué consisten los distintos tipos de culpa y también sería bueno que vosotros, ahora que estáis viendo esto, reflexionéis qué tipos de culpa están más presentes en vuestra vida, si es una culpa adaptativa positiva, si es una culpa que tiene que ver, pues, que es consciente, que por los errores del pasado o, o es porque cedéis mucho al chantaje emocional o no sabéis ser asertivos. Y también puede ser que sea una culpa todavía más interna, más inconsciente, que es la culpa tóxica. Entonces, si queréis comentar en los comentarios, aunque ahora no los pueda ver, más adelante para ver un poco cuál es el tipo de culpa que más habéis
sentido en vuestra vida y bueno, pues así vemos distintos ejemplos, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al siguiente punto, al punto 2, el sentido de la culpa, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano, bueno, no solo lo digo yo, lo dicen grandes pensadores, le busca sentido a las cosas, ¿no? Cuando no entendemos el sentido de algo, nos cuesta estar en paz, ¿no? Siempre, o sea, para estar en paz es porque ya hemos obtenido las respuestas y hemos encontrado sentido, sobre todo a las cosas negativas que nos han pasado, ¿no? Entonces, esto es bastante obvio, pero he querido incluirlo porque sí que considero que es importante. Bien, entonces la culpa positiva adaptativa ya la hemos visto. El sentido es que yo me sienta incómodo ante una situación donde he hecho algo o he dejado de hacer algo que considero que no está bien, ¿no? Tiene que ver pues con nuestra ética, con nuestra moral, etcétera. Y esa incomodidad me hace dejar de realizar esa acción en el futuro porque considero que no está bien por lo que sea, ¿no? Entonces, porque hicimos un daño a alguien, sobre todo cuando hay una tercera persona involucrada, ¿no? Eso es una culpa normal, positiva, es concreta, dura poco tiempo, me hace reflexionar y me tranquilizo, no estoy dándole vueltas a la cabeza y ni se me vuelve a presentar en cada día o cada año, ¿no? O sea, es algo muy concreto, algo muy puntual. Eso es un tipo de culpa. Luego está el tipo de culpa tóxica, ¿no? Que obviamente pues, la culpa desadaptativa o tóxica es bastante negativa. No queremos que esa culpa se mantenga mucho tiempo, pero el problema es que esa culpa sí que se mantiene demasiado tiempo en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido, ¿no? De una culpa desadaptativa o tóxica? Pues básicamente no tiene ningún sentido positivo, como ya veis. Porque nos convierte en esa persona dependiente de los demás, demasiado complaciente, aguantamos chantajes, humillaciones, incluso malos tratos. O sea, fíjate qué duro es vivir con esa culpa desadaptativa y tóxica. No es sana, no tiene un sentido positivo, ¿no? Nos convierte en personas que se autosabotean, se autocastigan. Por tanto, el sentido no tiene ningún sentido positivo. Lo que hace es mantenernos o paralizados o aguantando o pasándolo mal o sufriendo. Entonces, algo que no tiene ningún sentido, pues obviamente, y encima nos hace daño, vamos a buscar formas de que esa emoción, ese sentimiento, pues se vaya de nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajarlo, ¿no? Aquí cuento un poco por encima el origen de la culpa tóxica, que ya la mencionamos, la educación, el inconsciente social colectivo a nivel de religión, ¿no? La sensación de que hay un pecado original, el ser humano nació con un pecado, que hay que, bueno, pues recuerdo una vez que, aunque yo no soy religiosa, me gusta mucho la arquitectura, entré en una iglesia, en una catedral y escuché la famosa frase de por mi culpa, por mi gran culpa y tal, que lo decía el cura y luego lo repetía el público porque era una misa. Y recuerdo que me quedé como diciendo, madre mía, ¿pero por qué? Aunque yo estudié religión, decidí estudiar religión en el colegio para conocer un poco pues, todo el tema cultural, ¿no? De España. Sí que sigue chocando, ¿no? Que incluso parte de las enseñanzas que incluso a día de hoy existen es hacerle a una persona sentir culpable sin razón. Se supone que todos tenemos culpas, todos hemos hecho cosas malas. Bueno, pues claro que sí, pero son errores, no es culpa, no es pecado, ¿no? También el origen pues es un poco el mundo en el que vivimos desde el punto de vista espiritual, que más adelante veremos también un poquito sobre esto, el bien y el mal, ¿no? Que si existe el bien y existe el mal, pues el mal es el pecado, hay que rehuir del mal. Y si habéis estado, por ejemplo, en la Masterclass 1, Abraza tus sombras, hemos visto que el bien y el mal, como la luz y la oscuridad, son dos caras de una misma moneda. Si no hubiera mal, no habría bien y viceversa. Si no hubiera luz, no habría oscuridad. Ni tampoco habría luz si no hubiera oscuridad. Entonces, digamos que no es que sea algo horrible ni malo, aunque hay cosas que nos hacen daño, pero es un poco el juego de la vida, un mundo dual en el que siempre va a haber esos dos elementos que no hay que ocultar las sombras, no hay que hacernos, o sea, porque es muy difícil vivir tratando de ser una persona perfecta, porque todos cometemos errores, como veremos a continuación, y es parte de este juego que es la vida, ¿no? Y sobre todo, pues todas las creencias culturales, sociales que aquí os he puesto, de personas malas, merecen rechazo, para gustar a todos tienes que ser una buena persona, tienes que encajar.
En fin, hay muchas, muchas creencias y como decíamos al principio, es importante que reviséis todas las creencias que tengáis detrás de los sentimientos de culpa desadaptativa y las cuestionéis porque muchas de ellas no tienen ningún sentido, ¿no? Aquí os quiero mencionar una serie que recomiendo a todo el mundo si no lo habéis visto, se llama Leftovers, tiene 3 temporadas, ya terminó y creo que es el mismo creador o los creadores de la serie Lost, Perdidos. No vi Lost, vi esta y es mi serie favorita. Y habla un poco de cómo, bueno, pues por supuesto es fantástica, por arte de magia desaparece una pequeña parte de la población mundial, pero bueno, siendo pequeña es un 2%, o sea, muchísimas familias han perdido a un miembro o a varios. Eh, y cómo esto afecta al resto de personas que sobreviven y sobre todo no entienden por qué ha pasado, ¿no? Como decíamos antes, el ser humano se obsesiona con buscar el sentido, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos una separación o una ruptura, siempre está esa pregunta del por qué, pero por qué, ¿no? Y entonces, en medio de todo esto, surge una secta en esa serie que se llama Culpables Remanentes, remanentes de personas que se han quedado, no se han ido, no son los que han partido, por así decirlo, como llaman a los que han desaparecido, sino que sé que son parte de esa población que se queda. Y ellos como que viven con esa culpa y la convierten como en un estandarte, ¿no? Como si fuera su bandera, ¿no? O sea, tenemos que sentir la culpa porque se han ido seres humanos de esta tierra, no sabemos por qué, pero no podemos vivir nuestra vida ni estar felices, ni seguir con las vidas, tenemos que sufrir, tenemos que, bueno, ellos fuman, entiendo como protesta, ¿no? Contra la vida, ¿no? Y bueno, pues hacen muchos actos de este tipo para reivindicar bueno, pues hay que sentir esa culpa, ¿no? Entonces, bueno, pues me llama la atención, ¿no? Que hay personas, o sea, eso es una serie, pero en la vida real, ¿cuántas veces hemos vivido con esa culpa de yo he hecho algo malo en algún momento o he perdido a un ser querido y ya no puedo, no tengo derecho a vivir mi vida, no merezco nada bueno, ¿no? O sea, si le he hecho daño a alguien y sufro por ello, pues no merezco tener una vida digna, ¿no? Entonces, para mí es un poco esa representación de esa emoción, de ese sentimiento de culpa constante cuando nos autocastigamos y convertimos la culpa en nuestro motor de vida. Eso es muy insano, obviamente, y espero que, bueno, no sea vuestro caso, pero si conocéis a alguien o si en algún momento habéis estado así, reflexionad, ¿no? sobre esa emoción que puede ser muy dañina y es totalmente innecesaria, como veremos a continuación, siempre que sea tóxica o desadaptativa, ¿no? Entonces, la culpa desadaptativa puede llegar a ser destructiva porque nos lleva a sentimientos casi siempre de inferioridad, de no merecimiento, de autocastigo, de incluso ser digno de rechazo, ¿no? ¿Cuántas personas aceptan que les rechacen? Yo misma lo aceptaba en mis relaciones tóxicas en el pasado, sentía el rechazo, era consciente de él y no hacía nada para cambiarlo, ¿no? Porque sentía que no me merecía nada mejor que eso, que yo me merecía el rechazo, merecía el castigo, ¿no? Entonces, eso es terrible y, desde luego, hay que trabajarlo, ¿no? O sea, eso ya llegamos a unos niveles de culpa muy profundos, ¿no? A veces también sentimos esa culpa desadaptativa de no haber cumplido con las expectativas de la sociedad o de los padres, cuando, por ejemplo, nos reinventamos, cuando cambiamos de vida, cuando nos separamos de una pareja y de repente todo nuestro entorno nos dice qué estás haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de qué está detrás, qué creencias hay que me hacen sentir esa culpa, ¿no? Hay que revisarlas una y otra vez. Y también la culpa en general suele estar muy presente en personas con mucha exigencia, autoexigencia, ¿no? Personas que suelen ser muy responsables y que tienen unos estándares tan elevados, unas expectativas tan altas que nunca llegan a esas expectativas y entonces eso les hace sentir inferiores, les hace sentir culpables, hace que incluso se paralicen, ¿no? A la hora de conseguir sus objetivos. Y hay que revisar de nuevo pues, esas creencias que están detrás, hay que revisar las expectativas, los estándares, los valores, ¿no? Todo esto, por ejemplo, el coaching es la herramienta perfecta, ¿no? Para trabajar todo eso. Y en el curso es el coaching, a lo largo de varios capítulos trabajamos con creencias, trabajamos con los valores, trabajamos con la autoexigencia, etcétera, etcétera. Bien,
¿qué ocurre cuando vivimos con la culpa inconsciente, ¿no? Como decíamos antes. Ya os digo que yo lo pasé. Es una sensación que probablemente a algunos os suene de sentirte como falto de libertad, como si fueras esclavo de una emoción, como algo obsesivo casi, ¿no? Y incluso a veces la culpa es tan enrevesada que también sentimos culpa cuando nos va mejor que a otras personas, ¿no? Cuando se trata de seres queridos, ¿no? Por ejemplo, en el curso Creencias Raíz, yo hablo de que a veces sentimos culpa cuando nos va mejor en el trabajo que a nuestro hermano, o nos va mejor en el amor que a nuestra madre. Entonces, a veces por lealtad a nuestra familia nos autosaboteamos para no tener éxito en determinadas áreas de nuestra vida, para no estar mejor que el resto de nuestra familia o seres queridos, ¿no? Porque sentimos esa culpa, ¿no? Y eso nos hace sentir malos y egoístas. Como veis, la culpa tiene que ver con esa sensación de pecado, de soy malo, de que hay algo egoísta en mí, algo inadecuado, ¿no? Esa culpa inconsciente y tóxica a la que me refiero, ¿no? Y las consecuencias, obviamente, de esa culpa desadaptativa, pues pueden ser de todo tipo. En mi caso eran la baja autoestima, la falta de fe y confianza, no mostrarme como soy, tratar de mostrarme, adaptarme a los demás para que me acepten, ¿no? Incluso quitar importancia a mis logros, ocultar mis progresos, no darle importancia a lo que conseguía, ¿no? Como siempre estar en segundo plano. Y luego ya, si nos vamos a un nivel más profundo, a veces las personas llegan a autolesionarse, autocastigarse, sabotearse, ¿no? Para no tener éxito en alguna área de la vida. Incluso llegan a tener adicciones, eso también puede pasar, o proyección de esa culpa en otras personas. Muchas veces, como me cuesta tanto vivir con esa culpa, con ese sentimiento de crítica interna, de no perdonarme, empiezo a proyectar en los demás, empiezo a criticar a los vecinos, a la familia, a los políticos, etcétera, para un poquito sentirme mejor, ¿no? Porque a veces es tan inaguantable esa emoción tan dañina, tan inconsciente, tan arraigada, que la única forma es proyectarlo en los demás. Pero claro, eso me convierte en una persona pues bastante negativa, ¿no? Que no vive una vida feliz. Bien, vamos a ir ahora a la parte más práctica. Intento ir rápido, pero bueno. Si algo no se entiende, ya sabéis, al final voy a revisar vuestras preguntas, vuestros comentarios. Incluso si ahora queréis comentar cualquier cosa o quizás que no estéis de acuerdo o que queráis aportar, pues bienvenido, porque ya sabéis que esto no es la verdad, ni mucho menos, sino el cómo yo he vivido estas cosas y cómo las sé interpretar, ¿no? Desde mi punto de vista como coach profesional del desarrollo personal, pero ya os digo que hay muchas formas de ver este tema, ¿no? Y todas probablemente sean aceptables. Bien, vamos con la culpa, cómo eliminar la culpa tóxica. Vamos a primero ver los errores del pasado, esa típica culpa cuando sentimos que hemos cometido errores en nuestro pasado, que todo el mundo ha cometido, estoy segura. Si hay alguien que no, por favor que lo escriba y diga, yo no he cometido ningún error en ningún momento, porque es humano. Lo primero es encontrarle, como decíamos, sentido, ¿no? Si tú sientes culpa porque has hecho algo de lo que no te sientes orgulloso, a nivel personal, profesional, con tu familia, incluso cosas que podrían ser muy vergonzosas de compartir, ¿no? Pues a lo mejor has robado algo alguna vez o has sido infiel a tu pareja, pero te has arrepentido, pero aún así no lo has contado o lo has contado, pero sigues con esa culpa, ¿no? En fin, puede haber miles de situaciones. Es entender por qué actuaste como actuaste, ¿vale? Encontrarle un sentido. Y según la PNL, según la programación neurolingüística, todo lo que hacemos siempre tiene una intención positiva en origen. Eso quiere decir que aunque hayas hecho algo que oficialmente, socialmente se ha considerado negativo, incluso tú sabes que es algo que no está bien, en el fondo tu intención era positiva. Eso es lo mejor. Si has robado es porque a lo mejor no tenías dinero. Si has sido infiel es porque a lo mejor no eras feliz con tu pareja o, bueno, te enamoraste de otra persona y quisiste sentir ciertas emociones o te dejaste llevar por la pasión, lo que sea. Pero hay un sentido, o sea, y ese sentido en el fondo no es un sentido malvado, mezquino, sucio. En el fondo el sentido era algo positivo. Pues a lo mejor querías sentir ciertas emociones, querías sobrevivir, querías adaptarte, ¿no? Y si has mentido, por ejemplo, ¿quién no ha mentido alguna vez? Yo la primera, sobre todo cuando era adolescente,
no lo hacía por querer engañar a mis padres porque sí, sino porque yo sabía que si les decía la verdad no iban a dejar salir, entonces en lugar de decir que iba a una discoteca les decía que iba a un teatro, ¿no? Por ejemplo. Entonces el sentido de esa mentira pues era bueno, pues yo quería disfrutar de mi vida, no quería tener conflictos, quería paz, que lo hacía de una forma incorrecta, sí, pero el sentido, la intención era positiva en el fondo. Entonces, es importante que veamos esa parte, la intención positiva que hay detrás y el sentido que hay detrás de nuestra acción, por muy fea que sea, ¿no? Entonces, cuando ya lo reconoces, te preguntas, ¿qué sentido tiene culparme si la intención real era positiva? La culpa tiene sentido, recordad, cuando yo aprendo de una situación y la cambio, decido que no volveré a hacer. Si yo sé que, por ejemplo, ahora mismo que tengo mis 30 y tantos años, que yo no tengo por qué mentir a nadie si quiero hacer algo, si no me quieren aceptar, pues allá a ellos. Pero yo en esa época, cuando tenía mis 15 años, pues no veía las cosas igual. Entonces, ahora mismo yo he aprendido de todo aquello, pero no me puedo seguir culpando por mi pasado, por cosas hechas mal, porque en el fondo yo no tenía más recursos, no conocía más quizás herramientas, que desde luego no, y además la intención era positiva, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que verlo, o sea, es sentido común, ¿no? Otra cosa que se utiliza mucho en PNL, en coaching, es el llamado reencuadre, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver una misma situación de una forma o de otra. Yo puedo vivir la misma situación como la que os acabo de contar, pues cuando has mentido a una persona, ¿no? Diciendo, oye, pues eso lo hice y estuvo mal, ahora entiendo que no estaba bien, pero en aquel momento yo no tenía otra opción. Pero ¿de qué me sirvió aquello? Pues también me sirvió como un aprendizaje. En lugar de verlo como un error, es mm, entender que yo, bueno, pues estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, en lugar de revivir una emoción constantemente, como vivir con la culpa o rechazarla, que también ocurre, muchas veces rechazamos esa emoción de culpa que no se va, que se queda ahí en segundo plano, al entender por qué actué así, al darle un sentido, ya me estoy liberando de la culpa. Y luego darme cuenta de que todo eso que viví, todos mis errores, todas mis equivocaciones, no eran más que aprendizaje, porque la vida es eso, de eso se trata, ¿no? Yo puedo ver mis errores como algo terrible, sentir culpa, o ver mis errores como aprendizajes, reconocerlos, aceptarlos, encontrarles una finalidad, encontrar para qué, una intención y decidir que esos han sido mis aprendizajes. He tenido que vivirlos para crecer, ¿no? Porque necesitamos cometer errores para crecer. El que no comete errores es alguien que no está vivo, que no vive, ¿no? Y el aprendizaje solamente aparece a través de la experiencia. La experiencia es ensayo y error. Entonces, si yo reencuadro esa situación y dejo de verlo como algo horrible, sino como un aprendizaje, de verdad que la cosa cambia y mucho. Y, por supuesto, una de las grandes claves, antídotos contra la culpa tóxica es el perdón. El perdón es decir, vale, he hecho algo, no estoy orgulloso de ello, me he equivocado, ha sido un aprendizaje de vida, lo hice con esa intención, pero sé que soy humano y es de humanos cometer errores, ¿no? Entonces, la parte del perdón es muy importante. De hecho, no conocemos a nadie que nunca haya cometido errores, a nadie, ¿no? Incluso si pensamos en la mejor persona que se nos ocurra, ¿acaso nunca cometió ningún error? ¿Acaso nunca hizo algo que podría avergonzarse de ello? Incluso a los criminales se les da la oportunidad de redimirse, de rectificar, de etcétera, ¿no? Se van a la cárcel y al cabo de un tiempo, pues supuestamente se les da esa opción, ¿no? De reformarse. Entonces, ¿cómo no nos la vamos a dar a nosotros mismos, que somos la persona más importante de nuestra vida, ¿no? Aquí os recomiendo escribiros una carta de perdón, ¿vale? A mí me gusta mucho escribir, bueno, de hecho, la escritura creativa y escritura automática también forma parte del curso Self-Coaching. Está basado en la escritura, en cómo a través de escribir nuestras experiencias sanamos. Yo llevo escribiendo desde los 13 años, tenía diarios, pequeñas novelas, poesía, etcétera, porque era una forma de sanarme, ¿no? Yo lo hacía sin saberlo. Entonces, escribirnos una carta de amor y de perdón sobre todo, ¿no?
No hay reglas, eso lo haces a tu manera, en un espacio reservado para ti, con luces tenues, música si quieres agradable o silencio. Incluso puedes hacer una pequeña meditación, conectando con tu respiración, visualizarte rodeado de amor, de aceptación. En internet hay bastantes músicas o visualizaciones y meditaciones. Y puedes escribir esa carta como quieras, en primera persona o en segunda persona, como si hablases con un amigo, ¿no? A veces ayuda a distanciarte un poco y escribírsela como si fuera otra persona, ¿no? Hace mucho que no hablaba contigo, ¿cómo estás? Y empezar a soltar pues todo, las emociones, escribir sin analizar, sin juzgar, ¿no? Eso es un poco lo que entendemos por escritura automática, donde las cosas surgen y algunas tienen sentido y otras no, y no pasa nada, y podemos sacar emociones, podemos incluso gritar, lamentarnos, llorar, lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que esta carta termine con esa pidiéndonos perdón de corazón, sintiendo, y si todavía no nos sale, pues a lo mejor hay que escribir más cartas, a lo mejor con una no es suficiente, también puedes tomar la costumbre de hacerlo cada noche antes de dormir, ese momento contigo de perdón, de aceptación, y sobre todo prometerte también que a partir de ahora te vas a tratar con más amor, amabilidad, aceptación, ¿no? Mucha gente dice, ¿y cómo lo haces? Pues es decisión, es decidir conscientemente que tú te mereces una vida buena, que tú eres una persona digna, o sea, todo lo que hemos visto, cambio de creencias, el encontrar un sentido a lo que te ha pasado, a la culpa, encontrar el sentido a tus errores y sobre todo decidir que vas a perdonarte, puede que te lleve un poquito más tiempo, pero si hay una intención en ti de hacerlo, se puede, ¿no? O sea, al fin y al cabo nadie te puede enseñar a tomar esa decisión, tiene que nacer de ti, tiene que nacer desde tu ser, desde tu esencia, ¿no? Decir, yo es que me quiero querer. De hecho, estáis aquí en esta masterclass porque no todo el mundo está aquí, están aquí las personas que realmente quieren transformar su vida a mejor. Entonces ya habéis tomado esa decisión, a partir de ahora simplemente necesitáis pequeños pasos para lograrlo, ¿no? También, pues como decía, quiero mostrar un poquito lo que es la visión espiritual de la culpa, porque para mí la espiritualidad es muy importante. Y cuando sobre todo se aplica a temas de culpa inconsciente, ¿no? Esa culpa que no sé por qué, pero siento que es un fraude, ¿no? Que muchas personas sentimos eso, no sabemos por qué. Muchas veces tiene que ver con nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, unos padres muy rígidos, muy duros, o una educación religiosa muy limitante, donde a lo mejor te controlaban directamente a través de la culpa o el miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, un curso de milagros, que es una reinterpretación de la Biblia, de hecho no tiene nada que ver con una cosa con la otra, nos viene a decir que la culpa no tiene ningún sentido, es una invención del ego, tenemos ego y tenemos alma o esencia, y el ego pues, es el que tiene miedos, es el que controla, es el que quiere que, bueno, pues tiene muchísimos miedos, necesita protegernos, tiene su función, pero a veces esa función se le va de las manos y empezamos a vivir con un autocontrol, con una culpa, con unos miedos constantes, ¿no? Que al fin y al cabo no son más que creencias, como hemos visto anteriormente, sobre todo lo que vemos en el mundo, ¿no? Entonces, según este libro o estas enseñanzas de un curso de milagros, ni siquiera existe el pecado original, es una invención también cultural para controlarnos y meternos miedo. Y en realidad, desde un punto de vista espiritual, ni siquiera existe el bien y el mal, ¿no? Eso es un poco la forma en la que nuestro ego se mueve en este mundo, pero si nos vamos a nuestra esencia, a nuestra parte más profunda, somos belleza, somos amor, somos plenitud, somos inmensos, somos grandes, o sea, estamos hechos de amor. ¿Dónde queda la culpa? No tiene ningún sentido. De hecho, no somos siquiera capaces a nivel espiritual de cometer errores. Los errores los interpreta el ego a su manera, dentro de las reglas de este mundo, etcétera, ¿no? Sus creencias, lo que hemos aprendido, ¿no? Porque todos sabemos que hay cosas que son inaceptables, por ejemplo, en el occidente, en cambio en otros países puede ser algo totalmente normal, ¿no? Entonces, como veis, la culpa sí existe en función de las creencias de cada uno, y etcétera. Y también pues está la famosa ley del espejo, que también es esa parte espiritual, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros,
realmente eso hace que estemos juzgando a los demás y viceversa, ¿no? Digamos que la vida es un espejo, las situaciones que nos trae la vida son nuestros maestros. Entonces, si yo en mi vida he tenido muchos momentos de culpa, muchas relaciones tóxicas o muchas personas con las que pues, ha habido conflictos o que me han hecho chantaje emocional, con las que me he sentido culpable, etcétera, es porque esas personas han venido a enseñarme algo de mí. Entonces, si yo veo mucha maldad fuera, es que en el fondo creo inconscientemente que yo tengo mucha maldad dentro, ¿no? Entonces, eso es falso, no hay maldad ni fuera ni dentro desde un punto de vista espiritual. Y todos los malos son esos espejos de algo similar que creemos que está dentro de nosotros. Para eso, si queréis indagar más en esa parte, por ejemplo, el webinar Abraza tus sombras, ahí entro más en detalle sobre el tema pues, de las sombras, del mal, etcétera, ¿no? Es muy interesante porque esos dos temas están bastante unidos. Bien, pues vamos ya por último, el punto 4, la parte también práctica, cómo creamos nuestro sentimiento de culpa. Eso ya no es tan espiritual. Eso, bueno, pues viene del coaching estratégico. Tony Robbins, que es el creador de este método, dice que las emociones las creamos en base a lo que él llama triadas, es decir, esos 3 factores. ¿Dónde llevo mi foco de atención? ¿Qué lenguaje utilizo? Y cómo está mi cuerpo. Esos 3 factores están generando cada una de nuestras emociones. Con lo cual, si yo controlo cada una de esas 3 partes, puedo también controlar qué tipo de emociones quiero sentir o puedo cambiarlas a mi antojo, ¿no? Obviamente eso es un trabajo, hay que practicarlo, de eso también hablamos a fondo en el curso Self-Coaching, cuya base es el coaching estratégico. Bien, el foco de atención, cuando tú te sientes culpable, cuando sientes la culpa, ¿en qué te estás enfocando? Probablemente te estés enfocando en algo que hiciste mal, en lo que te falta, en lo que no tienes, ¿no? O quizás alguna cualidad de la que te avergüenzas, que no te gusta, que no aceptas de ti. Te estás enfocando en lo incorrecto, es decir, aquellas creencias familiares, sociales, culturales, religiosas que están en ti. Te estás enfocando probablemente en la parte negativa de una situación, probablemente en el pasado, ¿no? Porque la culpa tiene que ver con algo que he hecho y ya no puedo cambiar. O en el caso de chantaje emocional, cuando sientes culpa es porque te estás enfocando en el otro, en sus necesidades en vez de en ti. Entonces, si tú reviertes el foco hacia dónde llevas la atención, cambia tu actitud. Imagínate que en lugar de enfocarte en lo que hiciste mal, te enfocas en lo que hiciste bien o te enfocas en tu intención positiva, que es lo que vimos hace poco. Sé que no estuvo bien, pero mi intención era positiva. Si te enfocas en alguna cualidad que no aceptas de ti, ¿qué tal si empiezas a aceptar incluso tus sombras, ¿no? También cambia la cosa. Si tienes creencias sobre qué es correcto o incorrecto, vamos a revisarlas, vamos a enfocarnos en nuevas creencias, en mejores creencias, ¿no? Vamos a enfocarnos también en la parte positiva de una situación, porque cada situación, por negativa que sea, siempre tiene también un lado positivo, ¿no? Y en lugar de enfocarnos en el pasado, vamos a enfocarnos en el presente. Yo ya sé que no puedo cambiar el pasado, pero sé que hoy la emoción la siento hoy. ¿Qué puedo hacer yo hoy para sentirme mejor? Y cuando se trata de chantaje emocional, en lugar de enfocarte en el otro y sus necesidades, ¿por qué no te enfocas en ti, en que tú eres importante y que tú también tienes las tuyas? Como ves, si cambiamos, aunque sea solo esa parte, el foco, ya estamos cambiando notablemente la emoción que nos produce, ¿no? Es así de sencillo, pero bueno, hay que conocer, eso es una estrategia que nuestra mente utiliza de forma inconsciente. Ahora la vamos a hacer consciente y vamos a aprender esas técnicas de cambio de emociones. Primero, cambio de foco. Después, el significado, ¿no? El cómo interpretamos esa situación. Todos sabemos que una misma situación puede ser interpretada por 2 personas de forma muy distinta. Si a mí y a alguien más le hacen el mismo chantaje emocional, puede que yo reaccione sintiéndome culpable y el otro se quede tal cual y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona le da un significado propio, otra vez en base a sus creencias. Por ejemplo, pregúntate, esta situación donde yo siento la culpa, ¿qué significa para mí? ¿Es un horror? ¿Es el fin del mundo? ¿Es imposible de solucionar? O, oye, es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de crecimiento. A lo mejor todavía no sé decir no con convicción, pero sé que voy a aprender, estoy aprendiendo técnicas, todavía me siento nerviosa cuando digo que no, pero cada vez siento que avanzo, siento que estoy haciendo algo diferente, ¿no? O sea, puedes ver una misma situación como el final de algo o el comienzo de algo nuevo, como un error insalvable o como un aprendizaje a partir del cual vas a crecer, ¿no?
Como decía, que las creencias son muy importantes. Y, por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes con el dinero, que tiene que ver un poco también con mis creencias, ¿no? Si yo pienso que ganar dinero sin esfuerzo es malo, pues obviamente cada vez que tenga la situación de ganar dinero, pues me voy a sentir culpable, ¿no? Si ganar dinero divirtiéndome es malo. Pero si yo cambio mi creencia y pienso que ganar el dinero haciendo lo que amo, divirtiéndome y sin grandes esfuerzos es positivo, pues cada vez que gane dinero voy a sentirme positiva y feliz. Entonces, ¿qué elijo yo? ¿Sentirme culpable o sentirme positiva y feliz? O sea, al fin y al cabo es tan simple como esto, pero hay que desmenuzarlo, ¿no? Hay que desgranarlo y, por supuesto, practicarlo cada vez que se presenten estas ocasiones, que se van a presentar en muchísimas ocasiones y no dejarán de presentarse nunca, por cierto. Y, por último, el tema de la fisiología y del cuerpo, que es muy importante. Nuestro cuerpo potencia nuestros estados emocionales, ¿no? Cuando, imagínate ahora, si os digo, cerrad los ojos, empezad a sentiros culpables, recordad una situación de culpa, probablemente cambie vuestra fisiología, estéis como bajos de ánimos, bajéis la cabeza, sintáis quizás una tensión en alguna parte del cuerpo, quizás incluso escondemos las manos, ¿no? Cuando algo nos da vergüenza, nos sentimos culpables, ¿no? Entonces, también cambia el cuerpo. Si yo mañana cuando se me presenta una situación de chantaje emocional, en lugar de sentirme así, digo, pues mira, no puedo. Recuerdo que una vez me lo dijo mi hermana, que me invitó a algo y yo no podía ir y me sentí culpable porque sé que ella lo hacía con su mejor intención. Dije, ay, lo siento, me puse así con una cara triste, como, dice, pero ¿por qué te pones así? Si no puedes ir, no pasa nada, ¿no? Mi hermana es muy directa. Y es verdad, me di cuenta de que yo ya estaba sintiéndome culpable, estaba con una cara como avergonzada, con una voz apagada, mi lenguaje era, "Ay, lo siento, qué mal". No lo siento, qué mal, lo siento, no puedo, o no lo siento directamente, gracias por la invitación, pero es que no puedo porque tengo otra cosa, ¿no? Entonces, a veces hay que ser conscientes de esos pequeños momentos y también influir sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, para mí este momento de mi hermana, pues fue darme cuenta de cómo de forma inconsciente yo actuaba ante determinadas situaciones, ¿no? Cuando sentía la culpa. Y bien, vamos ahora a ir con las recomendaciones finales que os quiero hacer, así porque ya estamos terminando esta parte teórica del webinar. Más adelante vamos a hacer ahora el turno de preguntas. Lo primero es observaros con atención cuando tengáis ese sentimiento de culpa, como si fuerais no sé, como un detective, ¿no? Mirad cómo creáis esa emoción, en qué os estáis enfocando, qué significado le dais a la situación, qué creencias están detrás y cómo está vuestro cuerpo, vuestra voz. Seguramente si os fijáis, os dais cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Y entonces es el momento de hacer un cambio consciente. Vamos a reenfocar, vamos a enfocarnos en nosotros, en nuestro bienestar. Vamos a crear nuevas afirmaciones que funcionan siempre y cuando las repitas, las reutilices en situaciones de forma constante, ¿no? Cambias tu postura, tu respiración. La postura cambia muchísimo nuestro estado emocional. Sonreímos, hombros hacia atrás, respiramos. La respiración también cambia mucho el estado. Cambiamos el lenguaje. Yo os recomiendo dejar de utilizar la palabra culpa y empezar a utilizar la palabra responsabilidad. Esa frase, ay, es mi culpa, por mi culpa, no, fatal. Esa palabra tiene que erradicarse porque tiene muchas connotaciones negativas, aunque la culpa tiene su sentido positivo, existe, ¿no? La culpa adaptativa. Es mejor cambiarla por responsabilidad, es decir, oye, ha sido mi responsabilidad, tomo responsabilidad de esto, lo voy a mejorar, voy a dejar de hacerlo, etcétera, ¿no? Y también nos puede servir un mantra rápido, que eso es algo que me funciona mucho, sobre todo para esos momentos de culpa inconsciente, ¿no? Todo está bien, soy una persona maravillosa, estoy en paz con la vida. Esa la cuento mucho porque la escribí un día precisamente por temas del pasado, como que sentía una culpa inconsciente por mi pasado. Escribí ese post-it hace como 2 años y todavía sigue en la mesa donde yo trabajo, en un post-it, ahí ya el color se le ha ido, pero la frase sí, estoy en paz con la vida. Entonces a mí esa frase fue como una liberación, ¿no? Entonces, para cosas inconscientes, utiliza mantras bastante abstractos como estos, porque es como un antídoto, ¿no? Y sobre todo, otro antídoto esencial contra la culpa es el agradecimiento. Ya hemos visto el perdón, pero, por ejemplo, uno de los 6 pilares de self-coaching es la gratitud, ¿no? Porque
tú ya eres maravilloso. Hoy, ahora, no tienes que convertirte, porque claro, la culpa te hace sentir que tienes que ser continuamente mejor persona. Hombre, se puede crecer, para eso estamos, pero desde ya, desde ese momento, con todos tus errores, con todos tus aprendizajes, con todo lo que no ha salido bien, etcétera, tú ya eres una persona maravillosa y tienes mucho que agradecer por lo que eres, ¿no? Entonces, cuando tú sientes culpa, te sientes como víctima, ¿no? Porque he hecho algo que no puedo cambiar, me siento víctima de lo que ha pasado y yo lo siento, pero no comparto esta visión, la tenía antes, pero ya no la comparto. Yo creo que somos creadores de nuestra vida, nuestra realidad. Nosotros somos seres maravillosos, abundantes y libres. Entonces, si yo creo que yo soy abundancia, libertad y amor, perdona, pero aquí la culpa no tiene ningún sentido. Entonces yo elijo y vosotros elegís si queréis seguir sintiéndoos culpables de forma consciente o inconsciente y dependiente de las creencias de los demás, que sería ser víctimas, o si sois creadores, libres y responsables de vuestra vida hoy, ahora. Yo tengo la firme convicción de que somos creadores, no somos víctimas. Y si creemos que somos víctimas, estamos equivocados y estamos dejándonos llevar por creencias falsas. Entonces vamos a buscarnos creencias mejores, vamos a conectar con nuestra libertad y abundancia interior, vamos a agradecer lo que ya tenemos, porque todos, 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 por mal que estemos, tenemos cosas que agradecer. Y para mí esa es una de las claves, ¿no?, de sentirnos personas libres y realizadas. Bien, este webinar, la parte de explicación termina aquí. Hemos visto qué tipos de culpa existen, cómo identificar lo que estabais sintiendo, cuál es el sentido adaptativo de la culpa, cómo reconocer la desadaptativa y tóxica, cómo librarnos de esa culpa a través del perdón y cómo creamos la culpa a través del coaching estratégico. Perdón. Bien. Vamos entonces ahora os quiero compartir, como os decía al principio, un poco, bueno, mi historia personal ya la conocéis, que me iba mal, pues como os decía, en todas las áreas de mi vida, el dinero, el trabajo, el amor, la familia, y todo cambió gracias al coaching y la espiritualidad. Y aunque empecé como coach, seguía teniendo muchas creencias, tenía mucha escasez, muchos miedos, no tenía clientes, etcétera, ¿no? Me sentía un poco impostora, ¿no? Y me autosaboteaba constantemente, me daba vergüenza exponerme, como estoy haciendo ahora, y menos contar mis cosas personales como estoy haciendo hoy, ¿no? Pero bueno, todo esto cambió porque empecé a trabajar con un coach. Para mí es importantísimo hacer cambios a través de trabajo con un profesional. Entonces, bueno, pues empecé con un coach, empecé también en un curso con personas que me apoyaron, donde empecé a mostrarme con vulnerabilidad, ¿no?, que es algo que nos da tanto miedo. Empecé a reconocerme, a aceptarme y la conclusión de todo este trabajo interior, aparte, bueno, pues de toda la transformación personal que he vivido en los últimos años, es un curso del que, bueno, pues os estoy hablando hoy. Y donde lo que yo pretendo es que cada persona se convierta en su propio coach, ¿no? Porque yo puedo ser coach de alguien por una temporada, pero obviamente esa persona cuando se quede sola, lo que yo quiero es que tenga los recursos necesarios para afrontar situaciones difíciles, complejas de la vida de forma independiente. Para mí es muy importante la independencia, la libertad. Entonces, el curso Self-Coaching no es un curso para que tú seas coach de otros, aunque si ya eres coach te va a servir muy bien porque tiene un montón de ejercicios, más de 40 ejercicios prácticos muy interesantes, pero sobre todo que aprendas para ti, que te conviertas en tu propio coach, que seas el líder de tu vida, ¿no? Y el curso está planteado de forma que dando pequeños pasos diarios o semanales, en un espacio de personas que son como tú, personas que están creciendo, puedes hacer ese aprendizaje, ese crecimiento personal más rápido, de forma más amena y más divertida, ¿no? Entonces, es un poco como nace este curso, basado en esos 6 pilares del crecimiento personal, la libertad, la abundancia, que algunas ya las hemos mencionado en esta masterclass, la gratitud, la realización, que no solo tiene que ser profesional, a veces una realización personal, una mejora de tus relaciones con el entorno y sobre todo esa confianza en ti y en la vida, ¿no? Yo creo que si una persona consigue esos 6 pilares en su vida, va a sentirse una persona plena, realizada, una persona que sabe lo que quiere, que consigue lo que se propone, ¿no? Que es un poco pues, lo que siempre me faltó y que conseguí
también gracias a la escritura, ¿no? Porque yo me di cuenta de que yo escribía muchas cosas y luego esas cosas se fueron cumpliendo. Pues bien, uno de los primeros ejercicios de este curso, self-coaching, consiste en crear a tu personaje futuro y plantearte cómo va a ser tu vida, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo a través de esa escritura también estamos atrayendo a nuestra vida situaciones que deseamos. Al menos me ha funcionado y lo he visto en otras personas y es alucinante, ¿no? Entonces, ¿qué es self-coaching? Para los que no lo conozcáis, es un programa intensivo de crecimiento personal online, es decir, para personas de cualquier parte del mundo, de hecho hay gente de distintos países, para reescribir tu historia y diseñar tu vida. Precisamente lo que hemos visto ahora, no ser víctima de tu historia, no ser víctima de lo que te ha pasado, sino ser creador de tu vida, diseñar tu vida desde hoy tal como quieres hacerlo. Y eso es posible. También es para que aprendas a ser tu propio coach, porque tienes todo tipo de técnicas de coaching, estratégico, clásico, inteligencia emocional, programación neurolingüística, mindfulness, escritura creativa, para que seas independiente y sepas solucionar tus situaciones de la vida de forma práctica y sencilla. Y realmente es un verdadero viaje a tu esencia, ¿no? Porque es un poco lo que dicen los alumnos del curso, no lo digo yo, y que está cambiando vidas a casi 200 personas de distintos lugares del mundo. ¿Qué tiene? Pues una comunidad en Facebook con una increíble energía, personas conscientes, que muchos de ellos coaches, psicólogos que ayudan, o sea, por ejemplo, en las sesiones grupales que hacemos, no solo yo soy la coach, sino hay otros que dan sus puntos de vista, es increíble. Tienes acceso a este curso de por vida, es un curso en PDF, en el formato ebook, y luego pues tienes la plataforma de Facebook para dudas, preguntas y luego un soporte de coaching grupal. Tienes acceso al curso y a la comunidad privada de Facebook de forma ilimitada, también conferencias con expertos, incluso tú puedes ser un experto que si te quieres presentar con algún tema, y lo puedes hacer a tu ritmo con libertad, sin horarios, sin obligaciones, no hay una fecha de comienzo ni una fecha de final, cada uno va a su ritmo y simplemente pues cada uno cuando tenga dudas me las plantea y yo estoy siempre para resolverlas. Bueno, esto es una imagen de cómo hacemos nuestras sesiones semanales. Mínimo tienes sesiones semanales conmigo de coaching grupal con varias personas. No solemos ser demasiadas, un máximo de 10. Y la verdad es que, como te digo, hay varios coaches que te ayudan, y no solo coaches, expertos en, pues, en temas de, pues a lo mejor Feng Shui, expertos en temas de relaciones de pareja. Y entonces, bueno, pues salen temas, o si tú quieres sacar un tema que quieres trabajar, pues te ayudamos entre todos y es alucinante, ¿no? Porque te vas con tu plan de acción. La gente que lo compone es maravillosa, siempre diré que es lo más bonito que hay en este curso. Y bueno, pues por dentro es muy bonito, tiene una forma de PDF, tiene una forma de ebook que puedes utilizar en iPad, es interactivo, es muy atractivo, es muy fácil de leer, tiene como distintos módulos muy estilo vintage, es precioso. ¿Qué más tiene? Pues tiene 40 retos más 5 extra, que es uno de esos 5 retos o módulos es lo que estamos viendo hoy, de la culpa. Y luego también en Facebook tienes las 45 lecciones grabadas en directo en vídeo, donde explico cada uno de estos retos, respondo a las dudas. 3 meses conmigo en directo por videoconferencia, acceso a todas las masterclass grabadas, que hay unas 15 hasta ahora, y también puedes presentarte a ellas si quieres, y luego hacemos eventos en Madrid, en otras ciudades, viajes, retiros, y bueno, pues eso también es algo interesante siempre que estés en España, ¿no? Los alumnos están encantados, dicen que es una aventura real hacia el aprendizaje, que acompañarme en este grupo ha sido la mejor idea del 2017, es el mejor curso que han hecho, dicen que tiene un valor de transformación increíble, que hay mucho trabajo detrás y mucha pasión e ilusión. También no solo te llevas este curso como regalo, te llevas varios bonos. Me gusta regalar muchas cosas y además entiendo que a veces necesitas complementarlo, ¿no? Por ejemplo, personas que quieran descubrir su propósito, como lo hice yo paso a paso, ¿no? Es algo que regalo con este curso. También regalo el curso completo de creencias raíz. Hay una parte gratuita en mi blog, pero la parte completa pues no está al alcance de todos y también es parte de este curso Self Coaching. Y además, para los 10 primeros, tienen acceso a la masterclass de autoestima y confianza. Es una de mis masterclass más vistas. Tiene más de 10 vídeos, tiene ejercicios prácticos para trabajar la autoestima y confianza.
Y eso es solo para los 10 primeros, quedan disponibles 5 plazas, por lo tanto, si te das prisa, pues también te llevas 2 cursos en uno, aparte de otros bonos. Y bueno, pues ya te digo, los alumnos están encantados, dicen que ha sido un año intenso de muchos cambios, yo siempre estoy presente, siempre estoy preocupándome de cada uno, aportando valor, estando siempre en el chat. Hay gente que dice que ha sido la mejor decisión de su vida. Te puedes preguntar, claro, ¿cuál es la inversión? Aquí te cuento, bueno, pues que el curso oficialmente tiene el precio de 497 euros. Es menos que contratar un proceso de coaching conmigo y te llevas mucho, mucho trabajo personal y además acompañamiento conmigo durante 3 meses. Tienes acceso al curso, tienes los 2 cursos como bonus, la masterclass, el vídeo de las 4 creencias raíz y además, si eres de los 5 primeros, el curso de autoestima, confianza. Pero no vas a invertir esa cantidad total de más de 1.000 euros, ni siquiera los 497 que cuesta actualmente. Hay una promoción especial en esta segunda edición que no se volverá a repetir, que es de solo 247 euros, la mitad de su valor actual, que es una oferta que está válida durante la semana abierta de self-coaching hasta el día 21 de diciembre. Aquí tienes el link, luego te lo copio para que puedas entrar y mirar. De hecho, si entras y todavía no has entrado, abajo de la página puedes descargarte el módulo 0 de forma gratuita para ver cómo es por dentro, ¿no? Para ver un poco el formato, si te gusta. También entiendo pues que quieras probarlo un poquito, así que tienes esa prueba gratuita en la página. Y ya te digo que si eres de los 5 primeros, pues también te llevas el curso de autoestima confianza. Ese es otro de los comentarios de una de las alumnas, y que dice que hay un trabajo maravilloso, auténtico, completo. Bueno, eso lo dice la gente. De hecho, no son comentarios que yo pido, es la gente mostrando pues lo que este curso supone para ellas, y la verdad es que es muy, muy transformador. Entonces, como decía, la inversión sería esta, la mitad de su valor. Te llevas, pues eso, el curso de autoestima confianza si eres de las 10 primeras personas. Este curso es muy práctico, parte de mi propio desarrollo de autoestima y además es algo que reúne todo lo que yo sé sobre temas como autoestima y confianza, porque es lo que más se me ha resistido toda mi vida y lo que más he trabajado. Entonces, creo que es un curso que te puede ayudar de forma muy práctica a mejorar tu autoestima, a creer en ti y, bueno, pues ser una persona que se acepta a sí misma, ¿no? Que también es algo que estamos buscando. Entonces, nada más, ahora vamos a pasar a la parte de dudas, tanto si tienes dudas sobre este curso porque quieres que te enseñe cómo es por dentro, explique un poco más, aquí estoy para ello, como si tienes dudas sobre lo que hemos visto ahora. También te recuerdo que hay una garantía de devolución de 10 días, por si por lo que sea lo compras y no te gusta, pues me escribes y yo te devuelvo el dinero, y también pues distintas formas de pago que te pongo por aquí, ¿vale? Entonces, nada, vamos a pasar directamente ya a la parte de dudas, de las preguntas. Un segundo, vamos a volver a nuestra presentación, al vídeo. A ver, un segundo. Vale. Vale, pues vamos a dejar de compartir. ¿Se escucha? ¿Si se me ve? Vale. Vale, os pido disculpas porque ha habido un problema de conexión y os estaba respondiendo ya. Y bueno, pues seguramente no se ha oído. Nos preguntaba Mar cómo se realizan las entregas. Las entregas se realizan cada 10 días, son 10 módulos cada 10 días para que hagáis un ejercicio al día, porque si no es demasiado. Y a lo largo de 40 días habréis completado todo el curso, más los 5 retos extra que también se os van a pasar cuando paséis de estos 40 retos. Es decir, cada 10 días recibís 10 módulos por correo, lo descargáis, lo hacéis por vuestra cuenta y en el grupo de Facebook y en las sesiones grupales es donde resolvéis vuestras dudas o comentáis incluso casos personales, ¿vale?
Bien, voy a pasar a ver si hay alguna pregunta en especial que hayáis hecho antes, que no haya visto hasta ahora. Bien, vale, pues aquí dice Mar, en España quererse a sí mismo es una creencia cultural de egoísmo y no solo en España, porque yo vengo de la URSS de Rusia y en mi casa también de pequeña pues decían que una persona que se quiere a sí misma es egoísta, tienes que pensar en los demás. Yo creo que es una creencia quizás occidental, ¿no? Del mundo pues, que tiene que ver con la religión cristiana, etcétera. Entonces, yo creo que no solo es en caso de España, sino hay más países, dice Alejandro, de prepotencia soberbia, sí. Y en México dice Adriana que es parecido, o sea que totalmente. Dice María, están también los que te culpan por no renunciar a tu vida por haber tenido la pérdida de un ser querido. Efectivamente, como en la serie Leftovers, hay personas que creen que tú debes dejar de vivir tu vida porque algo, pues has perdido a un ser o porque ha pasado algo. O sea, ellos te meten sus creencias, porque a lo mejor tu creencia es que, vale, hay un duelo, lo he pasado y ahora puedo pasar página y vivir mi vida, ¿no? Pues muchas veces hay otras personas que como no comparten esa creencia, tienen las suyas, intentan como meterte esa culpa cuando en el fondo no es tuya, no son tus creencias. Por eso es tan importante revisarlas, efectivamente. Alejandra dice, me reconozco totalmente con la culpa desadaptativa. Yo creo que casi todos nos reconocemos con esa culpa. Y Adriana dice, me he sentido culpable por tener dinero y poder hacer lo que quiera. Pues sí, yo pasé mucha escasez y cuando ya empecé a ganar dinero, a veces cuando me llegaban pagos por internet, yo decía, ¿para qué quiero eso? Como diciendo, madre mía, qué vergüenza. O sea, tenía la sensación de que estaba robando a alguien, ¿no? Cuando en el fondo esas personas querían contratar mis servicios y me estaban pagando. Fijaros qué creencias tan negativas solemos tener la mayoría de personas sobre el dinero, sobre el amor, incluso sobre el sexo. O sea, hay tantos tabús, hay tantas creencias que vivimos con culpa constante, ¿no? Y Diana, mira, nos dice nuestra amiga Diana de Selfcon, yo siempre digo, todo está bien, genial, me gusta esta frase, todo está bien, incluso en situaciones difíciles, ¿no? Y me encanta porque dice, somos creadores, por lo tanto responsables, no culpables, vale, genial. Nos dice Silvia, tiene una consulta. ¿Cuál sería la intención de una persona que culpa a otra? ¿Tiene esto algo que ver con una sobrevaloración de su ego, minimización del otro? Sería difícil responderte, Silvia, porque digamos que yo como coach siempre voy a trabajar con uno mismo, es decir, tú sabes cuál es tu intención, pero tú no sabes cuál es la intención del otro. Entonces, bien le puedes preguntar, pero puede que no lo sepa responder o no quiera responderte o no sea sincero. Entonces, siempre digo que cuando tenemos que hacer un trabajo personal de cambio, de crecimiento interior, nunca lo hacemos con el otro. Digamos que casi no nos importa cuál es su intención, aunque nos pueda dar cierta curiosidad, ¿no? Yo puedo decir, oye, ¿por qué el otro se comporta así? Pues por mil razones, porque no se quiere a sí mismo, porque a lo mejor está proyectando su culpa en los demás, ¿no? Como decíamos, si yo no me siento suficiente, voy a tratar de hacer sentir insuficientes a otras personas para así al menos no sentirme peor que ellos, ¿no? Pero puede haber mil razones. Lo que importa aquí no es el por qué el otro se comporta así, sino por qué yo reacciono como reacciono. ¿Qué puedo hacer yo para dejar de reaccionar de esta forma? ¿Qué creencias están detrás de mi reacción? Eso sí que es interesante porque tú puedes trabajar siempre sobre ti, pero nunca puedes trabajar o obligar a otro a que cambie, ¿no? Siempre digo, no podemos cambiar a nadie, podemos solo cambiarnos a nosotros mismos y es difícil, de hecho tiene un tiempo, ¿no? Si ya es difícil cambiarse uno, imagínate qué difícil sería cambiar a los demás. Vale, entonces voy a ver si tenéis alguna duda más, de verdad escribidla porque ya sabéis que me encanta. Me encanta responderos o daros mi opinión. Sí, dice Mar, efectivamente, muy relacionado, sí, con la religión católica. Sí, católica, cristiana en general, porque en Rusia, creo, bueno, en Rusia, donde yo me crié, ni siquiera había religión porque era antirreligioso el sistema, ¿no? Pero aún así seguía habiendo creencias inconscientes de nuestros abuelos, lo que llamamos el inconsciente social colectivo, de libros, de pues, la Biblia, ¿no? De esa sensación de que hay un pecado. Y yo me di cuenta que desde que yo ya no acepto la culpa, digo, mira, he hecho algo mal, me responsabilizo, lo cambio, eso lo puedo hacer. Pero el hecho de vivir con esa culpa metida como algo malo me parece súper, súper negativo. Dice Silvia, ¿la culpa tiene algo que ver con la generación de las creencias limitantes? Exacto, sí, sí. Como decía, detrás de la culpa hay
nosotros vemos el mundo a través de creencias que hemos aprendido, nos han enseñado, incluso muchas veces inconscientes, ¿no? Entonces, esas creencias pueden ser potenciadoras o positivas o pueden ser limitantes. Entonces, si yo siento culpa, me siento mal, si esas creencias me hacen sentir incómoda mucho tiempo, me hacen sentir peor persona, me hacen infravalorarme, me hacen sentir egoísta, mala persona, claro que son creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes y potenciadoras. Entonces, hay que descubrir esas creencias limitantes y hacer un trabajo con ellas, hacer un cambio de creencias para que cuando esa misma situación se presente otro día, yo ya diga, perdona, pero no es así. Yo antes me dejaba llevar por chantaje emocional y me hacía sentir culpable si no hacía lo que pedían mis seres queridos, a los que quiero mucho, pero ellos me pedían demasiadas cosas y yo siempre les decía que sí. Cuando empecé a decir que no, me empecé a sentir culpable porque creía que soy egoísta, pero como empecé a cambiar mi creencia y dije, no, no es egoísta que yo no les esté ayudando, no les ayudo porque no tengo tiempo, no les ayudo porque me estoy preocupando ahora mismo de mi trabajo o de mi vida y yo sé que ellos tienen formas de solucionar sus problemas. Entonces yo cambié esa creencia y ahora cuando les digo que no, ya no me siento culpable, o sea, es cambio de creencias, ¿no? Y dice Mar también, en España, debido a la dictadura, hubo mucha represión que aún perdura. Efectivamente, incluso está en el inconsciente. Puede que, Mar, si tú pues, eres joven, no has vivido esa dictadura, tu madre la vivió o tu abuela. Entonces, eso se va heredando a través del lenguaje, a través de palabras, a través de frases, a través de, bueno, pues comportamientos, ¿no? Entonces, heredamos de forma inconsciente esas represiones, esos miedos, ¿no? Esa sensación de culpa, etcétera. Nos pregunta Magui, ¿crees que trabajando la culpa inconsciente y desadaptativa podemos eliminar el autosabotaje? Yo creo que sí. El autosabotaje es una forma de no permitirnos avanzar en un área que sea, ¿no? O sea, nosotros mismos nos ponemos una barrera. Entonces, esa barrera puede venir, como decíamos, de creencias inconscientes o conscientes, creencias limitantes que nos están impidiendo crecer. Entonces, yo creo que la culpa es una de las grandes autosaboteadoras. Puede que haya más, puede que haya miedo, puede que haya otras emociones como, bueno, pues no sé, otras emociones desadaptativas, ¿no? Lo mismo que la culpa, pero yo creo que la culpa es una de las grandes, sobre todo porque tiene mucho que ver con la exigencia. Cuando yo me exijo mucho, me pongo unas expectativas altísimas, no llego a ellas y creo que soy mala o que nunca voy a llegar, puedo tirar la toalla y me voy a autosabotear. Yo creo que la culpa es uno de los autosaboteadores más profundos que hay, pero hay otros. Está, por ejemplo, el de lealtad a la familia, está la sensación de que el éxito es una carga, está el miedo a brillar, puede haber más, pero yo creo que la culpa es de las más potentes, ¿no? Porque la culpa es una emoción muy, muy profunda y está como impregnada en nosotros por pues, lo que está la herencia cultural, ¿no? Y social, religiosa, etcétera. No sé si te he respondido, Maui, pero bueno, si quieres opinar o dar tu postura, me encantaría escucharla. Dice Natalia, Masha, ¿recomiendas que tengamos un cuaderno para anotar las creencias que van conscientes a lo largo de los siguientes días, semanas? Sí. Por ejemplo, del curso Self Coaching precisamente consiste en tener un cuaderno donde vayamos apuntando todos nuestros progresos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esas cosas que nos pasan por la cabeza no se queden en el inconsciente, sino que pasen a la parte consciente. Entonces, cuando sentís, por ejemplo, estos días la culpa, apuntad cuándo la habéis sentido, qué es lo que os quiere decir la culpa, por ejemplo, porque es una emoción, es como hacer una especie de diario emocional. Y en este diario emocional pues vais apuntando qué creencias hay, qué es lo que habéis sentido, qué es lo que habéis pensado. Quizás hacerlo todos los días puede ser un poco pesado porque, claro, es un único tema, el tema de la culpa, pero sí, por ejemplo, dentro del curso Self Coaching hay un trabajo de diario emocional donde 8 días seguidos apuntamos todas las emociones que hemos sentido estos días, sean positivas como no tan agradables, por así decirlo. Y vamos analizando qué creencias hay detrás, a veces es la culpa, a veces es el miedo. Detrás de todo están esas creencias. Por tanto, si quieres hacer este trabajo varios días seguidos, ¿por qué no? Si quieres hacerlo, seguramente te vendrá bien porque vas a hacerte más consciente de esas creencias. Pero sobre todo una cosa importante, Natalia, cuando lo hagas, escribe esa creencia y luego al lado escribe una nueva, porque si las vas apuntando sin más, como que te las vas
las vas haciendo fuertes y lo que se trata quizás es tacharlas y abajo poner una creencia nueva. Y entonces eso sí que podría ser un trabajo interesante, pruébalo y oye, pues a lo mejor te sirve, ¿no? Y nos dice Mar, sí, viví una parte y en Madrid, en un pequeño pueblo, en la familia existe esa creencia. Vale. Luego dice Silvia, he escuchado acerca del subconsciente. ¿Cómo se podría trabajar con el contenido que tenemos a ese nivel? ¿Es con afirmaciones, visualizaciones, etcétera? Sí, el subconsciente es un poco pues, lo que decíamos, ¿no? Esas creencias o esas cosas que hemos aprendido de forma cuando pues, éramos pequeños o incluso a día de hoy seguimos aprendiendo un montón de cosas de forma inconsciente. Entonces, hay muchas formas de trabajar con ello, por ejemplo, las visualizaciones, depende también de cómo seas. Hay personas más visuales, por tanto, unas visualizaciones pueden ser muy potentes, pueden ser, si eres más auditiva, perdón, si eres más auditiva, podrían ser afirmaciones, tanto escritas como grabadas con tu propia voz. Y también si eres kinestésica, pues por ejemplo puede ser una meditación de conexión con tu cuerpo, incluso a través del yoga, a través del ejercicio, también llegamos a niveles subconscientes. Pero cuando hablamos de trabajar con el subconsciente, me refiero a trabajar un tema en concreto, porque decir en general quiero trabajar mi subconsciente es muy etéreo. ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¿No? Entonces, cuando ya sabemos qué es lo que quiero trabajar, podemos llegar a una parte consciente y habrá una parte inconsciente. Y en esa parte inconsciente es donde vamos a trabajar de forma consciente. O sea, quiero decir, porque si yo quiero trabajar algo, tengo que hacer algo de lo que sí soy consciente, ¿no? Entonces, primero descubrimos qué es lo que queremos trabajar, cuál es el tema, y cuando ya tenemos el tema claro, vamos a primero tratar de entender de dónde parte, de dónde viene, y luego pues realizamos, por ejemplo, la PNL, la programación neurolingüística, es una forma muy buena de trabajar con tu subconsciente, porque no utilizas tu parte racional, sino la parte más creativa, ¿no? Pero en este caso, pues tendrías que trabajarlo con un profesional o en mi canal en YouTube tengo algunos ejercicios de la PNL por si te interesa, Silvia. Vale, nos saluda aquí a Fernando, no sé si ha llegado ahora, Natalia nos agradece. Y nos dice Alejandra, a mí lo que me pasa es que tengo una relación difícil con un familiar directo, lo que crea un ambiente incómodo y me hace sentir culpable. Al final evito a esta persona aunque me duela, pero no dejo de sentirme culpable. Esta mala relación viene porque esa persona no es capaz de reconocer su culpa ni pedir disculpas. Claro, fíjate que incluso simplemente leyendo lo que acabas de escribir, Alejandra, pero eso es muy común porque nos pasa a todos, es que tú ya has detectado que el problema es de la otra persona. Entonces, si yo considero que en una relación el problema es del otro, como yo no puedo cambiar al otro, el problema nunca se va a ir, porque como que yo soy víctima de esa relación o soy víctima de esa circunstancia, ¿no? Entonces, aunque tú creas que eso es una creencia de que esa relación viene por parte del otro, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para reaccionar de otra forma ante esta misma situación? ¿Qué creencias tengo yo que me hacen sentir culpable ante esta situación? Y entonces trabajar, como ya le dije a tu compañera, no sé si era Silvia, le dije que lo que hay que trabajar es con uno mismo, porque nosotros nunca vamos a cambiar, nunca vamos a obligar al otro que nos pida disculpas, reconozca su culpa, puede que no lo haga nunca, o quizás sí, pero no es porque nosotros lo hagamos o le obliguemos a ello. Entonces, lo que nosotros aprendemos, lo que yo aprendí en el coaching, que para mí fue muy importante, es que cualquier situación, por mala que sea, eres tú el responsable de cambio. El otro puede que no cambie nunca y puede que incluso eso signifique que tengas que romper tu relación con una persona cercana, que a veces sucede, ¿no? Pero si tú no quieres sufrir, porque obviamente la que sufre o lo pasa mal eres tú, entonces eres tú quien debe trabajarse a sí misma, tus creencias, tus emociones, tus reacciones, ver por qué reacciones, qué pensamientos, qué ideas te hacen sufrir y cambiar esa parte, ¿no? Cambiar esas creencias, cambiar tu visión del tema, cambiar incluso reencuadrar la situación, incluso a lo mejor no ver al otro como enemigo, sino también incluso entenderle, porque probablemente si el otro no responde como crees que debería, es porque también está pasando por su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, como digo, el problema siempre está en nosotros, más que problema, la solución está en nosotros, nunca en los demás. No sé si te he respondido, pero es lo que a mí me funciona, porque yo lo que tengo claro desde que además era pequeña es que somos creadores, no somos víctimas. Y también esa frase, que por cierto está en el curso de milagros, no soy víctima de la vida o no soy víctima de mis circunstancias,
me parece súper poderosa porque adquieres tu poder personal, porque somos poderosos sin límite, ¿no? Y a mí eso me pone los pelos de punta. Nos pregunta Paco, María, ¿hay gente que se adicta a sentirse culpable? Es decir, si hay gente que disfruta sintiendo la culpa totalmente, como decía en el ejemplo, ¿no?, de la película esa, es la serie Leftovers, y luego todos conocemos a personas que además las vais a reconocer porque dicen, es mi culpa, soy culpable, lo he hecho mal. Las emociones tóxicas también enganchan porque estamos acostumbrados a sentir esas emociones y vivimos como, pues yo qué sé, esas personas que siempre a lo mejor están tristes, ¿no?, que siempre ven la parte triste o todo nos da miedo. Al final nos acostumbramos a vivir con esas emociones porque de alguna forma nos dan algún beneficio oculto, ¿no? Quizás sentirnos, pues no pasar a la acción o sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, creo que hay personas adictas a sentirse culpables, como adictas a cualquier cosa, adictos a Internet, adictas a la comida, adictas, no sé, al juego, ¿no? Y adictos a emociones, sí. Yo creo que hay personas pues, que lo son, pero bueno, esperemos que no sea nuestro caso y si es así, vamos a desengancharnos de ello y dejar de sentirnos víctimas, ¿no? Como decía antes, de la vida. Y nos dice, pero obviamente los efectos de una determinada situación del pasado están vigentes en el presente para tratar de ver si se ha creado una creencia limitante. Vale, a ver si entiendo la frase. Algo que olvidaste, pero aún así trae efectos a tu vida actual, ¿no?, del pasado. Para tratar de ver si se ha creado una creencia limitante. Pero entonces, Silvia, si me puedes explicar un poquito más, ¿te refieres a que todavía te sientes culpable por esta situación o ya no? Obviamente sí, en el pasado todos tenemos, dice lo que dice Silvia, será tal vez para la psicoanálisis. Sí, quizás es más complejo de entender lo que quieres decir. Sí que te digo que detrás de todas nuestras acciones hay una serie de creencias, algunas son limitantes y otras son empoderadoras, o sea, eso sí lo podemos identificar. Que una cosa del pasado te haya traído efectos al presente, por supuesto, por ejemplo, en temas de salud eso está muy claro. Imagínate que tú eres una persona que ha tenido alguna adicción al alcohol, por poner un ejemplo, y ahora tienes un hígado muy destrozado, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y eso te hace sentir culpable. Bueno, pues otra vez damos sentido a lo que ha pasado, decimos, oye, yo he sido adicta al alcohol, es un ejemplo, ¿no? Porque me sentía infeliz, porque buscaba la felicidad, porque, o sea, entender por qué lo hacías, que como decíamos, en darle un sentido. Y ahora perdonarte, ¿no? Escribirte esa carta de amor donde perdonas, aceptas, reconoces y ya está. O sea, y luego pues a lo mejor es un trabajo que tienes que hacer con más insistencia porque es algo que se te repite. Dices que es algo que notas que te autosabotea, algo que te autosabotea. Habría que ver en qué sentido te autosabotea ese algo y probablemente si algo nos autosabotea hay unas creencias limitantes efectivamente, o sea, porque crees que, pues yo qué sé, está mal, yo no tengo derecho a ser feliz en el amor, o yo no, porque he hecho esto en el pasado, yo no tengo derecho o no soy digna de algo porque he hecho esto en el pasado. Entonces, yo creo que en tu caso, si no entiendo mal, sería darle un sentido a eso que hiciste en el pasado y perdonarte. Escribirte, por ejemplo, esa carta de amor como una de las propuestas. Dices que no recuerdas claramente qué fue, pero el resultado es que a veces cuando me acerco a la meta al final sucede algo y no pasa nada. Claro, en este caso es un poco lo que decía nuestro amigo Paco. Bueno, Emilio se va, hasta luego Emilio. Lo que decía Paco, ¿no? Que habría que conocer más en profundidad, ¿no? Por qué te autosaboteas si es algo totalmente inconsciente, ¿no? Pero también puede que tengas creencias limitantes en relación a eso que quieres conseguir. No sé lo que es, pero imagínate que eso fuera el amor. Entonces, a lo mejor tienes una serie de creencias negativas sobre relaciones de pareja, lo que sea, y esas creencias son las que te autosabotean. Si es algo que no sabes por qué sucedió en el pasado, yo no le daría más vueltas, porque inconscientemente hay mil cosas ahí que, bueno, es un baúl, ¿no? Que todos si lo abrimos salen como se dice, fantasmas. Entonces, quizás en tu caso, Silvia, yo trataría de ver qué creencias negativas o limitantes tienes en relación a conseguir ese resultado que estás deseando, pero te autosabotea. Podría ser quizás por ahí.
Y había alguna cosa más. Dice Alejandra, la solución está en mí. Yo creo que la otra persona también sufre, pero no es capaz de saltar su sombra. Ahí debo ser yo quien aporte una solución. Muchas gracias. Sí, eso me ha pasado con seres también queridos, muy cercanos. Desde que empecé a aceptarme yo, empecé a aceptar más a esa persona cercana y también entiendo que simplemente es una persona que está en otro nivel de desarrollo, que yo, bueno, pues tengo coaching, tengo el desarrollo personal y hay personas que no están ahí. Entonces, ellas no ven la vida como la veo yo y no tienen mis mismos recursos, ¿no? Muy bien, pues entonces, si no hay más preguntas, simplemente os quiero recordar que tenéis el curso, es el coaching, los que queráis hacerlo. Muchos de estos temas que estamos comentando aquí precisamente los trabajamos el perdón, trabajamos la vulnerabilidad, trabajamos el niño interior. Trabajamos bastantes temas profundos. Os dejo aquí el link por si alguien todavía no es parte del curso y quiere mirarlo. Os recuerdo que podéis descargaros el primer módulo, el módulo 0, es bastante completo y si sois de las 5 primeras personas, ya 5 han sido cubiertos, tenéis también mi curso de autoestima y confianza como regalo, ¿vale? Y nada más, también os recuerdo que el lunes tenemos el último webinar de esta semana abierta Self Coaching, el niño interior. Os va a encantar porque vamos a volver a tratar el tema de las sombras, de la culpa, las heridas de la infancia. Bueno, me dice Paco que lo hago bien, gracias. Os animo a que estéis porque este es mi webinar estrella, el niño interior, creo que es un tema súper potente. También vamos a volver a tocar el tema del eneagrama, los distintos tipos de niños, las heridas de la infancia de cada niño y quizás, por ejemplo, muchas de vuestras preguntas podrían encontrarse en ese otro webinar al que os animo a asistir el lunes 18 a las 8 de la tarde, hora española. Muy bien. Pues un besito a todas, a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Magui, Soraya, Martín, Amelia, Osmin, Paco, Mar, muchísimas gracias y nos vemos el lunes si os apetece. Genial, Lili, Silvia. Chao, chao, chao. Osmin, ¿a qué hora será el lunes? No sé si me escucháis todavía. El lunes va a ser a las 8 de la tarde, hora española. Os llegará un correo, ¿vale? Si estáis suscritos os aviso. Un abrazo, chao.